Bienvenidos otra vez al programa Faro Geopolítico y vamos a hacer una serie de capítulos, vamos a hacer una secuencia, vamos a tener diferentes secciones en el sentido. Vamos a hablar hoy sobre el tema del posible reparto de Ucrania, pero los días previos a unos meses, cómo se viene desarrollando, quién está ganando la guerra financiera, cómo se plantea. Y el siguiente capítulo vamos a desarrollar sobre un poco más de China y su relación con Rusia. Y así sucesivamente. También vamos a tener una serie de entrevistas en posteriores capítulos. Van a ser capítulos cortos, pero con información que te puede brindar una mejor idea del conflicto, que no se basa en rusofobia y que no se basa en la información de los medios de prensa occidentales masivos, sino una información que vas a encontrar diferente, un punto de vista en el cual valorar. ¿Por qué? Porque esto es siempre en una dimensión de un conflicto, hay muchas aristas por ver. Y este mapa que están viendo, que está observando en este momento, es uno entre los capítulos pasados que estuve dando información. Dejé planteado este mapa porque he sido siempre del criterio de que va a haber un reparto. ¿Por qué confío en que va a haber un reparto? Porque mucha gente va a inclinarse que Rusia invadió Ucrania. Está bien, tienen razón. Pero son cosas resueltas de hace 30 años. No resueltas de hace 30 años. Y eso significa que quedaron muchos rusos del lado ucraniano. Y que la Ucrania geográfica no corresponde a los pueblos étnicos que viven en Ucrania. Por supuesto, vuelvo a dejar claro, sí existe matrimonios mixtos, migraciones, todo es complejo, pero sigue siendo lo mismo de hace 100 años, donde vive la población rusoparlante con la que no habla rusoparlante, es decir, los que hablan ucraniano propiamente. Y tienen una cultura ancestral desde la época imperial rusa, desde Catalina la Grande, y estas zonas se han visto enfrentadas en un conflicto de 2014 en el cual simplemente por hablar en ruso han sido víctimas de genocidio. Entonces, este mapa que lo encontré de casualidad, pero el tema de hoy que vamos a abarcar es la visión de Medvedev, inclusive, si yo creo en el reparto, es porque no es que Rusia esté pensando a lo antiguo solamente, es que también Europa, OTAN, busca hacer sus bloques y ganarle todo el terreno posible a Ucrania. Quisieran toda Ucrania. Pero eso es una continuación de cosas muy antiguas, de Segunda, Primera Guerra Mundial hasta de épocas anteriores. Entonces, no hay nada nuevo en este concepto. Y algo que no se estudia hoy en día es el sentido de la seguridad nacional rusa. Eso es una tradición de hace más de 600 años. Y nos van a decir que esto es anticuado. Si esto fuera anticuado, entonces, si se vuelve a la época de Yeltsin, en que Gorbachev y Yeltsin, la URSS se separa y queda desmembrada Ucrania, Bielorrusia, por el lado oeste o occidental, tendríamos que Rusia ha quedado con una cierta debilidad, porque su frontera se amplió a 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros, en menos de 800 kilómetros en los Cárpatos, como lo fue, y todavía en la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar que llegaban hasta Berlín. Entonces se reducía mucho esa distancia de límites para su protección de seguridad nacional. ¿Qué es lo que le preocupa a Rusia aquí hoy en día? Que al verse acorralada por la OTAN, tiene dos causas. Una es que al sentirse acorralado, si llegaran a tener Ucrania, estaríamos hablando que estarían a las puertas de Moscú en cualquier momento. Y cosa que no lo va a permitir la Rusia de ahora de Putin, porque puede ser cualquier otro. Eso es algo ya de sentido ancestral para ellos. Pero otra causa que significa que tengan Ucrania
significa que los misiles, el tiempo de reacción de Rusia sería menos de 5 minutos y eso sería letal. En cambio, fuera de las fronteras de Ucrania, le da tiempo de 10 a 15 minutos de respuesta. Esa es otra de las razones. Pero segundo, si Rusia necesita bombas donde está su población amenazada por los neonazis de Kiev, o porque ha habido un genocidio entre 2014 a 2022, hasta febrero de 2022, por parte del sistema de Kiev, contra rusoparlantes, entonces Rusia está protegiendo a los que son comunes a ellos, a esos rusos que quedaron del lado ucraniano, pero también asegura las aguas de Crimea, asegura la alimentación para Crimea y para Rusia. Rusia es un país frío donde poblaciones importantes viven en zonas muy frías y necesita también seguridad del Mar Negro, necesita seguridad en el cual vamos a ver muchas cosas, falsedades de información. Entonces, este mapa nos va a reflejar que va a haber un reparto. No sabemos qué tanto va a ser el reparto, porque esto en una guerra de desgaste, que en posteriores capítulos vamos a ver que si han ganado territorio en una ofensiva considerada suicida y que han tomado territorio que estaba controlado por militares rusos, tiene un trasfondo en pro y en contra, pero lo vamos a ir viendo. Entonces los invito a esta serie de capítulos, espero que les guste y que sé que les va a brindar una visión que tal vez no se ha analizado, que los medios no quieren decirlo también. Y enseguida vamos a iniciar esta clase. Comenzamos, ya estamos observando el mapa, vamos a hacer el cambio. Y quiero recordar que hace unos meses, para el 24 de marzo, ya se estaba hablando de hacer la reunión de la G7. Y interesantemente vamos a encontrar dentro de sus criterios hacer la reunión, que por ejemplo vamos a tocar estos puntos de Ucrania y la cooperación política exterior. Eso significa dar armas, atender la seguridad energética y alimentaria. No han logrado nada, porque no han resuelto nada. Invertir en el clima y en sanidad. Bueno, sabemos que han tenido un verano realmente muy problemático realmente con sequías, y eso les ha afectado hasta en la parte de producción. Configurar la economía mundial. No tenemos claro qué economía quieren configurar. Lo que sabemos es que la inflación está al acecho hoy en día. Y promover la igualdad de género. Bien. Fomentar la cooperación internacional. Pues bien, pero en bloques. Y tenemos que ver que esta reunión, dentro de sus objetivos, consideran que condenan que la guerra ilegal e injustificable de agresión de Rusia contra Ucrania. Obviamente jamás van a decir que la OTAN se expandió a un terreno en el que Rusia se ha visto amenazado y que han utilizado Ucrania como un arma contra Rusia. Eso lo he indicado anteriormente. Entonces dice, estaremos junto a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario. Oigan, escúchese claro, todo el tiempo que sea necesario, proporcionándole el apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático necesario a su valiente defensa de su soberanía e integridad territorial. Pero nadie y ningún país, ni siquiera la OTAN, ha podido tocar directamente a Rusia. Simplemente es enviar armas para que con estas armas ataquen ucranianos a ucranianos rusoparlantes. Y bien, vamos a ver qué interesante, porque se realizó en Alemania posteriormente. Y obviamente, como todos los años, siempre habrán protestas en las cumbres del G7. Lo que me llamó la atención poderosamente, muy simbólicamente, se realizó en un castillo bávaro, creado
por un simpatizante de aquel pensamiento nazi y de admiración hacia Hitler. Solo es algo que me llamó poderosamente la atención, porque veo un culto al sistema neonazi y del apoyo de Estados Unidos y de la OTAN a los grupos neonazis. En posteriores videos vamos a ver más claramente el criterio de algunos políticos norteamericanos, militares norteamericanos, sobre este punto de vista. Este mapa va a ser muy simbólico. Realmente de aquí arranco. Vamos a ver que se ve un reparto de muchos países sobre Ucrania. Y esto llama mucho la atención porque lo puedo creer como una posibilidad. Rusia puede tomar territorios de la Nueva Rusia, no necesariamente tomar Kiev, pero al verse debilitada Ucrania, que se confíe de que sus supuestamente aliados, o bien que en estos territorios donde también hay mezclas, donde también hay polacos, donde también hay rumanos, también quieran una parte, también para proteger a esas etnias. Pero voy a explicarlo mejor. A Ucrania se le está dando demasiado poder militar y en caso de un enfrentamiento mayor que tenga Ucrania con Rusia, ¿por qué no pueden dividirse esos territorios y buscar mayor seguridad en países que sí están integrados a la OTAN? Porque Ucrania no está en la OTAN. Es ilógico lo que está haciendo la OTAN en un país que ni siquiera pertenece a la OTAN y en un país que por su naturaleza hay un conflicto étnico tenaz, y sobre todo porque también hay un problema territorial de repartición, o sea, de líos territoriales, empezando por Crimea en 2014, que fue legalmente a través de un referéndum, a raíz del Maidán, a raíz del golpe de estado que sucedió en 2014, Crimea decidió ser ruso. Y la parte que más tenemos seguro es que el referéndum fue ganado en no más de 90%. Porque se sienten rusos. A recordar que en la época de Khrushchev, fue que Khrushchev impuso que un lugar que era una república soviética diferente, separada, quien tuviera la administración fuera Ucrania. O sea, de la noche a la mañana se convirtieron en ucranianos, sin preguntas. Por supuesto, Crimea siempre va a tener mucho de la influencia ucraniana, de Rusia, por supuesto. Pero esto fue una decisión del sistema soviético, a lo que generó problemas en 1991 en la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es algo que no quedó resuelto, y recordar que la base naval está en Crimea, que tienen autonomía totalmente mayor al resto de Crimea, y que esa base naval es rusa y que pertenece a la época de Catalina la Grande en 1783. Eso es un tema que no fue resuelto. Y cuando recordamos el concepto de Nueva Rusia, fueron los territorios que Catalina la Grande recupera de los turcos que estaban ahí, que llegaron a habitar, o por lo menos no poblar, pero sí llegaron a tener control sobre estas zonas, que en el cristianismo ortodoxo e imperial ruso recuperaron estos territorios, que posteriormente en la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas en 1922, por las tres principales ciudades del Hirtland, estamos hablando de Kiev, Minsk y Moscú, formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y posteriormente se le incorporó territorios a Ucrania, inclusive hasta en la Segunda Guerra Mundial. Bien, este mapa no lo encontré en el sentido, no lo encontré de casualidad, sino que tiene una razón. Este mapa fue Medvedev el que lo puso en su Twitter.
Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Recordar que para el 12 de julio el dólar y el euro encuentran una paridad por primera vez en 20 años. Increíble. Es decir, que mientras el rublo se fortaleció y llegó a 60 rublos por dólar y se ha mantenido durante ese tiempo, el dólar y el euro llegan a tener el mismo valor y están perdiendo contra el rublo de alguna manera. Y si escuchamos las informaciones, de Occidente, recuerden cómo decían que Rusia estaba perdido. Y es todo lo contrario. Rusia se fortaleció con las sanciones impuestas. Yo considero que esta información es real. Yo considero que la guerra militar, lo que corresponde a la guerra militar, ha sido al estilo antiguo o anticuado. Solo le faltaron las caballerías, o sea, los caballos, como hace todavía en la Segunda Guerra Mundial existían. Y la guerra realmente que está utilizando Putin está muy apegado a las estaciones. Le interesa tanto a OTAN y sobre todo a Rusia que se alargue con un costo humano. Estamos de acuerdo que hay un costo de soldados rusos, porque en ambos bandos han muerto bastantes. No unos cuantos, bastantes. Pero cada día que hay un conflicto que se mantiene las tropas en Ucrania, les sirve de propósito ruso perfecto en algo. Hace que no pueda la OTAN incluir a Ucrania porque hay un lío interno. Segundo, hace una proporción de desviar la información que mientras hay un conflicto militar y un día ganen terreno uno y ganen otros y pierdan, como es normal, no podamos valorar que hay una guerra mayor y mundial en la parte financiera, energética también. La verdadera guerra que hay en este momento no es la militar, porque considero que Rusia tiene todavía tecnología y tiene misiles nucleares, como también puede de la noche a la mañana utilizar recurso humano de millones de reservistas, de 1 a 3 millones perfectamente. Claro, necesita un proceso de financiamiento de recursos, pero lo puede lograr. Y tiene esa cantidad de reservistas. Pero estas sanciones simplemente le han servido a Rusia de tener mayores ganancias durante el tiempo. Y conforme pasa el tiempo sigue ganando. Inclusive le está vendiendo gas a China, pero también le vende a India y la India revende petróleo y gas. Entonces Rusia ha ido ganando y ha tenido recursos del Donbass. Estoy hablando de recursos como el trigo, también el control de zonas importantes, claves, en el cual le da la oportunidad de enriquecerse a Rusia en detrimento de Ucrania, pero Ucrania no detiene la guerra por un ego de unos nacionalistas, de unos ultraderechistas, que reciben dinero todos los días y armamento todo el tiempo, y sigue todavía una guerra de 7 meses. Claro, se le ha criticado a Putin de por qué se está alargando tanto, que lo vamos a ver posteriormente. Eso es tema para la próxima clase. Aquí está el mapa de Medvedev. Comparen la Ucrania geográfica antes del 22 de febrero y lo que podría ser en la visión de Medvedev. ¿Por qué? Porque no entendemos los líos étnicos que hay detrás de todo esto. Por supuesto que van a ver Occidente a Medvedev como una persona peligrosa, pero realmente no estamos entendiendo que eso es un juego de imperios tanto de la OTAN como de Rusia, y uno se siente amenazado del otro que se expande. Entonces el que se siente amenazado está buscando cómo asegurarse, por lo menos no tomar toda Ucrania, pero sí asegurar sus recursos y tener un Hiltrar asegurado. Brzezinski lo comentó hace más de 30 años y dijo que Ucrania, si la vuelve a recuperar Rusia, Rusia se fortalecerá totalmente en el Hiltran
y será más fuerte. Eso es lo que no quiere Estados Unidos o no quiere la OTAN en su expansión. Vamos a ver que Putin, mientras tiene un montón de sanciones, ha ido a negociar, ha ido a tener acuerdos, tiene mejores relaciones con Turquía y con Irán. Han inclusive hasta resuelto algunos temas, inclusive van a dejar permisible a Turquía que haga cosas en la frontera que le pertenece a Siria, donde no quiere que un grupo étnico que vive ahí se fortalezca. Y como que todos están de acuerdo. Pero también Turquía ha sido mediador para sacar el grano de Ucrania, que vamos a ver después las críticas que han surgido a través del grano ucraniano que salió del Donbass. Pero también vamos a ver a Turquía en la negociación del intercambio entre soldados capturados de Ucrania y Rusia y se intercambien como una forma de buscar alivios de paz, alivios de negociación. Vemos a una Turquía más fuerte, vemos a un Irán también más fuerte y muy bien, esto ha sido una política exterior que tal vez nosotros no lo podamos ver con claridad. Vemos que más bien Asia se ha fortalecido mucho en negociaciones con Rusia y también con China también. Pero en este momento estamos hablando tocando el tema de Rusia. Esto lo vamos a ver también en próximos capítulos, pero vamos a ver que todavía el 28 de julio se habla de una recesión técnica. Están en recesión, pero no lo admiten. Y las bolsas hoy en día están en la baja y siguen con problemas. Ya está claro que para el 28 de julio la inflación era del 9%. También vamos a escuchar el 31 de julio a Ursula von der Leyen con un tono bélico, un tono rusofóbico, nunca de hablar de paz. En Europa no hablan paz, simplemente piensan en belicismo. No hablo en la población, hablo en sus líderes. Y que habla que Rusia va a jugar con el gas y para hacer cortes energéticos, pero no vemos que el Nord Stream 2 no funcionó por represalia de un día antes del 24 de febrero. Y cuando Alemania le puso la sanción, o sea, cuando apoyó Rusia a los grupos separatistas, Alemania le impuso la sanción de no poner a funcionar en el último trámite burocrático el Nord Stream 2, que tuvo 10 años de construcción, donde participaron empresas inglesas, francesas, norteamericanas, bueno, rusas, y por un tema político sancionaron esas empresas. Rusia llegó a terminar, porque eso fue desde la época Trump, llegó a terminar hacer la construcción a pesar de los sabotajes de grúas, etc. Y por un trámite burocrático no funciona Nord Stream 2. Pero el Nord Stream 1, que desde el año 2010 está funcionando, necesita reparaciones, necesita mantenimiento, son equipos, necesita propulsores para que llegue el gas a Alemania. Y no pueden tener ni el mantenimiento ni los repuestos a cambio de esas sanciones. Entonces culpan a Rusia de que hace un juego. Entonces si se daña el Nord Stream 1, Europa queda sin gas. Y no ha tenido la suficiente capacidad de resolverlo ni con Argelia para sostener ese gas. Entonces han comprado más gas durante el verano a Rusia y Rusia ha tenido sus ganancias. No se habla, desde el 27 de julio existe información de huelgas. Y estas huelgas son porque sus salarios están bajos con respecto a la inflación. Desde el Reino Unido, Alemania, también en otros lugares, pero Alemania, que es el sector de producción de Europa más fuerte, que es el sistema centralizado industrial, está teniendo muchos problemas. Y hoy en día siguen teniendo los problemas porque la inflación se mantiene, el problema energético se mantiene, empresas se están cerrando por altos costos energéticos.
También tenemos que ver que en el lado de los Balcanes también está una gran tensión. Y recuerden que si Estados Unidos siempre ha estado en contra o no reconoce a Crimea, que por medio de un referéndum se anexa a Rusia, la OTAN increíblemente utiliza a Kosovo para seguir que en 1999 bombardeó por 73 días y murieron más de 3.000 personas en Serbia y en otros poblados de Serbia. Y en 2007, cuando Putin en Múnich dice que no le gusta la expansión de la OTAN y que no ve claro los acuerdos de promesas de OTAN, pero inclusive que creía que podía pertenecer a Rusia a la OTAN y que ve amenazado su seguridad, el año siguiente, en 2008, a Estados Unidos se le ocurre tomar de Kosovo, que es una región autónoma, que nunca ha sido un país y que es un símbolo para los serbios, la convierte en un país. Hace un lío mayor. Y en este lío mayor también crea una base militar de grandes proporciones en los Balcanes. Y el problema está dividido Serbia, está dividido Bosnia, la República Srpska, y en Kosovo quisieron quitar como imponer una cédula kosovar a los serbios, cuando los serbios disfrutan de un sistema de identificación serbia y no kosovar, porque ellos no reconocen Kosovo. Y eso pudo haber surgido una intentona. Entonces la OTAN inmediatamente, pero sobre todo prisioneros de Europa, calmen la situación, porque no queremos que aquí se levante un fuego, porque saben que los serbios son muy fuertes. También hay que ver algo. Serbia siempre ha sido mirado hacia Rusia. Es cierto que en la época de Stalin, en la época de Tito, hubo una gran separación, pero siempre los serbios han mirado a Rusia como que es como su fuerte. Y los serbios y Rusia también en épocas distintas del pasado ha apoyado a los serbios tremendamente, como fue la Primera Guerra Mundial. De hecho, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial defendiendo a los serbios de los ataques austriacos. Pero también eso enfrentó a Alemania. Hay que ver que también Serbia no pertenece ni a la OTAN ni pertenece a la OTCC de Rusia y China. Sí es un observador, pero Serbia se está fortaleciendo con su propio ejército, con su propia forma, más de 20 años después de los bombardeos. Entonces, una situación de inestabilidad en los Balcanes se le complica a la OTAN en su dimensión de avanzar hacia Ucrania. Tenemos que ver que la OTAN apoyó a mentalidades fascistas croatas durante esa época. Son cosas que tenemos que ver, que en un capítulo sobre Yugoslavia podemos conversar. Y al 11 de agosto tenemos este mapa. Tenemos Lugansk y Donetsk como repúblicas que se anexaron a Rusia. Al menos se separaron y se sienten más anexadas a Rusia, como Crimea también. Pero es una zona controlada, muy bien controlada por Rusia. Y tenemos las expansiones de Gerson, Severodonetsk, tenemos también un poco más, ahí tenemos un poco más cerca de Yarkov. Perfecto. Antes del 11 de agosto, o por lo menos recordar que antes de que entrara la primavera, entraron también fuerzas por Bielorrusia, entraron fuerzas bielorrusas, pero sobre todo entraron por esas zonas de Chechenia y también elementos rusos, entraron por las zonas de Chernobyl. Entonces llegaron a tomar esa zona de Sumy, Yarkov, pero antes de que entrara, una semana antes de que entrara la primavera, se replegaron, dejaron Kiev porque la idea era confundir y que iban a tomar Kiev. Se replegaron y el mundo occidental lo vio como una debilidad. Es que nadie sabe los terrenos fangosos que se hacen en primavera. Y decidieron cambiar la estrategia, que curiosamente, porque Rusia pudo haber hecho más. Pero entramos en los juegos económicos, entramos en la guerra financiera, y entre más tiempo, quien gana más es Rusia.
y quien está perdiendo es Europa. Eso es lo extraño. La mentalidad que está existiendo en Estados Unidos y Europa. Recordar que si la guerra de Irak, en la cual estaba Bush hijo, que sí, fue bélico, fue invasor, fue destructivo, pero necesitó de Europa y necesitó la unión y que las economías de Europa fueran fuertes, unidas, en un enemigo todos en común, como aliados de OTAN, para también estar en Irak. Pero las economías fueron diferentes y fueron de mucho mercado. Pero vemos aquí todo lo contrario. Aquí se están debilitando para que Ucrania se fortalezca. Para utilizar a Ucrania como un arma contra Rusia. Y utilizando un lenguaje rusofóbico exagerado, que en el cual solo vamos a ver que lo que está formando es un nacionalismo, el retorno de los nacionalismos y los ultranacionalismos y ultraderechismos en toda Europa. Entonces, la Unión Europea también puede resquebrajarse. Está muy débil esa situación. Ahorita los une una posibilidad de un botín, pero los puede dividir una verdadera hambruna. Vamos a ver aquí vamos a ponerle esto que es muy importante. Varios líderes mundiales se han unido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir el futuro de la península de Crimea. Zelensky prometió hacer todo lo posible para recuperar la península anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz ha prometido ayuda militar adicional por valor de 500 millones de euros y se espera que este miércoles Estados Unidos anuncie una nueva ayuda militar de 3.000 millones de dólares a Kiev, la más grande hasta ahora desde el inicio de la invasión. Escuchemos lo que expresaron algunos de los asistentes a la cumbre virtual. Cuando el régimen ruso responsabiliza las sanciones de la crisis alimentaria mundial, está desinformando. Debemos seguir combatiendo la desinformación rusa. Por eso en Canadá vamos a crear un equipo especial que ayude a mejorar nuestra capacidad para monitorizar y descubrir desinformaciones del gobierno ruso y otras patrocinadas estatalmente. La comunidad internacional debe también apostar activamente por la reconstrucción a largo plazo de Ucrania. Ante este gran reto, debemos acelerar el trabajo iniciado en Lugano. Para apoyar este proceso, en mi función como presidente del G7 y junto con la Comisión Europea, organizaremos este octubre en Berlín una conferencia de grandes expertos para la reconstrucción. Nunca reconoceremos la anexión rusa de Crimea ni de cualquier otro territorio ucraniano. A la vista del ataque de Putin, debemos seguir ofreciendo a nuestros amigos ucranianos todo el apoyo militar, humanitario, económico y diplomático que necesiten. Nunca reconoceremos la ilegal anexión de Crimea y Sebastopol por la Federación Rusa. Que la lectura de Rusia es muy diferente, es más segura. Sin embargo, para Occidente va a haber debilidades en lo que está pasando últimamente, pero no considero que hay que tener cuidado de no subestimar el pensamiento de una civilización como la rusa. Rescato el pensamiento de Kissinger, él dice: estamos al borde de una guerra con Rusia y China por cuestiones que en parte creamos nosotros, por supuesto. Brzezinski dejó muy claro que no pueden permitir la unión entre Rusia y China y que necesitan utilizar de China Taiwán y de Rusia Ucrania o Bielorrusia también, pero en este caso el que ha sido más débil por sus líos internos étnicos, Ucrania, como un país que considero artificial. Esto es una realidad, y estoy hablando de Kissinger, de un personaje que para mí, que fue premio Nobel, que para mí es una persona belicista,
que participó con los neoconservadores, que realmente en la guerra de Vietnam se sabe que el bombardeo de Laos, Camboya, pero ha sido muy sensato y tenemos que aprender de la sabiduría de este señor. Las condiciones no son las mismas de hace 40, 50 años. No está Estados Unidos en la condición de enfrentar una situación geopolítica de esta manera. Los está llevando a una ruina. Y claro, estas declaraciones, ¿qué ha resultado? Ha resultado que el mismo Zelensky lo degrade, lo insulte. Porque esta guerra, Europa y Estados Unidos, o la OTAN, lo están resolviendo con un hígado, con una visión, que no tiene un criterio muy sano, y es el odio a una etnia. Es rusofóbico, sin entender que lo que están haciendo es un boomerang que los está destruyendo, a menos que uno de los propósitos de Estados Unidos es que no le importe a Europa se destruya, pero que Estados Unidos por lo menos salga fortalecido o gane con algo. Sin embargo, ha sido muy claro que Kissinger no quiere que exista un conflicto que Estados Unidos no tenga un conflicto con Rusia, y que entienda que ahora Rusia y China tienen una visión que en pocos años pueden llegar a ser los nuevos o las nuevas potencias globalistas, y que Estados Unidos la va a perder. De hecho, ya Estados Unidos no es la potencia globalista que fue durante unos 15 a 20 años. Están perdiendo terreno. También Jeffrey Sachs, que también ha tenido anteriormente críticas, que también tuvo una participación hace unos años en la política de los 90, inclusive 89-90 en aquel. Pero vamos a ver que él habla sobre los neoconservadores. Yo he utilizado el concepto neoconservador y prefiero utilizarlo de acá, que vean que ya la información existe, simplemente que no se lee o no se le da importancia. Pero Jeffrey Sachs critica ese poder globalista que Estados Unidos ya ha perdido, y que los neoconservadores, sin importar el medio que utilicen, necesitan recuperar y mantenerse como un poder globalista, pero que son gente de hace más de 30 años que tienen una política de invasiones. Y aquí podemos ver, vamos a leer rápidamente. La guerra en Ucrania, la culminación de un proyecto de 30 años del movimiento neoconservador estadounidense. La administración Biden está repleta de los mismos neoconservadores que defendieron las guerras de Estados Unidos en Serbia, en Afganistán, Irak, Siria y Libia, y que hicieron tanto para provocar a Rusia en una invasión en Ucrania. Dejo claro aquí, simplemente, algo que ha golpeado mucho antes de lo sucedido en la última semana en la recuperación de territorios por parte de Ucrania. Algo que golpeó muy fuertemente al sentimiento nacional ruso es que surge un atentado terrorista en Moscú, porque el objetivo era matar a Alexander Dugin. Alexander Dugin tiene un pensamiento bastante complejo. Como puede girar en extrema derecha, girar a la extrema izquierda, anarquista, o sea, no tiene algo muy claro, eso sí, es muy radical. Pero que han dicho que es el que le da la visión a Putin. No, eso no es correcto. Sí, Putin rescata de él el concepto de unión entre la parte de Europa, de Rusia y el Asia. Es decir, euracionismo. Este pensamiento euracionista tenemos que verlo que no es nada nuevo. Esto viene desde 1904 con la teoría de McKinley, quien dijo del Hinterland, el gran Hinterland. ¿Y eso qué es? Rusia
y China, y donde fue la expansión de los antiguos mongoles. Y quien tenga ese poder dominará el África, y quien domine esa isla, toda esa isla, dominará el mundo entero. Entonces, Tolkien es desde ese pensamiento, y se sabe que fue asesinada su hija, porque el objetivo también era su padre, o sea, era directamente su padre. Pero por el servicio secreto ucraniano, con un montón de dinamita, un montón de explosivos exagerados, muere su hija. Es un verdadero atentado. En una... ok, dicen, estamos en guerra, van a decir. Pero esto se vio como un ataque a la ciudadanía, a la figura de un personaje emblemático. No fue contra militares. Entonces fue un acto terrorista en Moscú. Cosas que tenemos que ver en la parte alimentaria. Y Polonia, que vamos a ver más adelante, que está teniendo un comportamiento muy extraño, muy ultranacionalista, pero Polonia ha tenido que tener 2 plantas importantes de fertilizantes. Solo están trabajando secciones de fábrica porque los fertilizantes están carísimos y porque el gas ha tenido un precio mayor. Esto ha impactado que inclusive desde antes que empezara la situación, España cerró sus fábricas de fertilizantes. Entonces, la producción de urea, la producción de... se ha visto realmente que Polonia y va a afectar la alimentación y los precios de los alimentos. Porque hay una relación entre el gas natural y algunos productos. Vamos a rescatar de todo esto, los fertilizantes son más caros que hace un año y ya escasean y la situación puede empeorar. Si los agricultores ahorran y usan menos, su cosecha se reducirá el próximo año. Entonces, cuando se reduce y hay una demanda alta, los precios y los alimentos se encarecen. Y lo curioso, este grupo Azoti, que en el 2018 podía jactarse de su expansión de otras cadenas de empresas, hoy se ha visto que ha tenido que cerrar, no por completo, y está temporalmente en vísperas de que mejore la situación. Dejo aquí claro que los fertilizantes nitrogenados más importantes, como el nitrato de amonio, también puede ser muy explosivo, el sulfato de amonio y la urea, todos ellos tienen materia prima, el amonio, pero necesitan el gas natural para producirlos también. Entonces, dentro de la guerra del gas están los alimentos. Y bien, vamos a ir cerrando este capítulo. Espero les haya dado posibilidades de entender un poco la situación previa. Estamos en el siguiente capítulo, vamos a ver mayor información, más reciente inclusive. Pero dejar claro que Rusia ha tenido una situación complicada con la planta nuclear de Zaporilla. Pero quien tiene el control de la planta no es Ucrania, es Rusia. Y necesita tener un resguardo militar cercano de protección. Porque quien se sabe y se ha escuchado más claramente es que Ucrania es el que envía los misiles a la planta. ¿Por qué Rusia no necesita y no va a hacer un ataque a la planta de Zaporilla? Ni por inventarlo. En primer lugar, si hay una filtración de radiación de esa planta nuclear, que es la principal más grande de Ucrania, se va a lograr? Va a envenenar el Donbass. El Dnieper se envenena. ¿Y qué va a lograr con eso? ¿Que mueran sus rusos parlantes? ¿O esas aguas van a enfermar y contaminar a Crimea? La pesca de Crimea, las aguas que necesita Crimea y para las aguas de la agricultura de Crimea. Entonces, no tiene sentido que diga que Rusia es el que está destruyendo una planta nuclear o que amenace una planta nuclear. Y esta imagen
es la que dejó claro que Zelensky provoca las cosas para luego llenar la atención en los medios internacionales diciendo que Rusia es el que provoca la situación cuando es Kiev el que está fomentando ese tipo de cosas. Resumo terminando, Rusia reporta crecimientos de sus ingresos pese a las sanciones. Esto es publicado el 25 de agosto. Es evidente. Digamos, si yo tomé esta información de Telesur, lo pueden ver en otras, ya es algo que se sabe. Curiosamente, Rusia se ha fortalecido con tantas sanciones. Y recordar que las sanciones no empezaron en 2022. Desde el 2014, Rusia ha tenido sanciones por el asunto de Crimea. Y no es la primera vez que Rusia ha vivido de sanciones por parte de Europa. Lo que tenemos que entender es que desde 1960, Rusia, dentro de la época soviética y dentro de los puntos más fríos de la época de la Guerra Fría, Rusia siempre le aportó gas a Europa. Y le aportó gas al Pacto de Varsovia, como también le entregó gas a la Alemania Oriental. Pero que todos, Europa Occidental, el centro de Europa, tuvo gas también por Rusia, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, termino aquí. Vuelvo a poner el video de Medvedev como un cierre. Ningún país vecino puede darle garantías, incluso si odia ferozmente a Rusia, y ahora nadie aceptará a Ucrania en la OTAN. En la alianza, aunque sean rusófobos, no son suicidas, y este es el resultado directo de la operación militar especial. Solo un acuerdo con Rusia podría proporcionarle garantías de seguridad, pero el gobierno ucraniano, estimulado por el dinero y los misiles de Occidente, lo rechazó.